De vuelta al programa, estamos hablando de nuestro primer programa de Hablemos de tu dolor. Estamos explicando muchas de las condiciones que tú puedes estar presentando y que se te ha ido tratando por años y sigues con la misma situación, con el mismo problema. Estuvimos diciendo que el problema es que se está tratando la rama del problema, pero no la raíz del problema. Y yo he estado explicando qué es lo que está sucediendo. Si nosotros vemos, presentamos esta gráfica, estuvimos hablando del cerebro que produce corriente eléctrica, estuvimos hablando de la médula espinal por donde pasa la corriente eléctrica, estuvimos hablando de los cables eléctricos positivos y los cables eléctricos negativos, porque como ente eléctrico, todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico positivo o negativo, el ser humano también. Y estuvimos diciendo sobre los problemas que ocurren cuando ocurre una lesión en la primera vértebra cervical. Estuvimos hablando de que produce severos dolores de cabeza, puede producir migraña, puede producir vértigo, depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas de los oídos, en la garganta, en la tiroides. Puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer de Alzheimer. Puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico, y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimiento involuntario sin ser epiléptico. Decíamos también que cuando esa lesión ocurre un poco más abajo, como vemos aquí en la gráfica, esta lesión, que puede ser provocada solamente por 4 circunstancias, situaciones, dijimos que puede ser producida por un trauma directo, por un proceso infeccioso, por tensión emocional o por inmovilización. Cuando una persona estornuda o tiene un movimiento brusco de la cabeza, tiende a lesionar esta área que está aquí. Pero ¿qué sucede? Como no se trata correctamente, se trata la rama, al crear una lesión en esta área, tiende entonces a producir dolor en la parte posterior del cuello con un proceso con irradiación. Si vemos a la otra gráfica, tiende a producir entonces dolor o presión en la parte posterior con radiación hacia los hombros, con radiación hacia los brazos, a las extremidades, a las manos. Esto tiende a producir entonces que usted empiece a tener problemas para poder levantar los brazos, para poder estirar los brazos, puede tener dolor en los codos, puede desarrollar lo que nosotros llamamos un síndrome de túnel carpal, puede desarrollar un dolor, lo que nosotros llamamos dolor del síndrome cuello-hombro, y tiende a crear otras sintomatologías severísimas, como es lo que es el Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, que no es otra cosa que una lesión, si venimos aquí, severa en este ganglio que está aquí, donde la corriente sale del cerebro a la médula, de la médula a la periferia, pero cuando viene de regreso se encuentra esa lesión y tiende a crear una especie de dolor con ardor, tan sensitivo y tan sensitivo que aún la ropa tiende a producirle dolor. Se le adormecen las manos. Es desesperante. Las personas que padecen de lo que se llama Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome llegan al punto de no poder bregar ni siquiera con su familia. Se le dan montones de medicamentos innecesarios porque no se va a la raíz del problema. Empiezan a hacerle bloqueos neuronales, cosa del cual vamos a estar hablando en un futuro. ¿Por qué yo estoy en contra de los bloqueos? Porque el bloqueo, si lo que voy a bloquear es el dolor, eso es todo lo que voy a poder hacer. Pero no voy a poder rehabilitar el área. Al contrario, se complica aún más la situación porque el paciente siente, como ya no siente dolor, no se rehabilitó la lesión en su raíz y eso comienza a complicarse más la situación. También cuando llega si volvemos a la gráfica, vemos que a este nivel tenemos otra lesión a nivel de la parte baja cervical y esa parte baja cervical tiende a producir un problema a nivel de tiroides. Y si volvemos a la gráfica, vemos que ese mismo nervio o ese mismo ganglio
tiene una serie de ganglios o de circuitos, para que me puedan entender, que cuando se unen aquí, como usted puede ver, va directamente al corazón por aquí y al pulmón por acá. Se crea este cable principal y este nervio lleva corriente al corazón y lleva corriente al pulmón. Es interesante que muchas veces los compañeros médicos, al no tener pleno conocimiento de la neurofisiología, tienen conocimiento de la enfermedad, pero la parte neurofisiológica, empiezan a darle tratamientos a sus pacientes y cuando viene a abrir los ojos, el problema no está en el corazón ni en el pulmón, sino directamente a nivel del ganglio o del circuito. ¿Sabe? En Europa, cuando yo voy a dar mis conferencias, estuve en una conferencia que me llamó mucho la atención. Allá, cuando una persona sufre un infarto, ellos cogen este ganglio que está aquí, que nosotros le llamamos el ganglio estrellado, le inyectan un medicamento que se llama Impletol, que no es otra cosa que procaína al 1%, lo ponen hora y media en una cámara hiperbárica, luego le ponen 30 gramos de vitamina C con medicamentos homotoxicológicos e inmediatamente restauran al paciente. ¿Por qué? Porque ese ganglio que se llama el ganglio estrellado cubre la mitad del cuerpo de cada lado. Cuando no se tiene ese conocimiento, pues es donde comienza a tratarse el paciente en una forma a nivel de rama. Pero si el compañero médico tiene conocimiento de cómo es que funciona ese ganglio, pues mire, no tiene que dar tanto medicamento, sino restaura el ganglio y restaura al paciente. Por eso es que nosotros vamos a estar hablando en puro detalle de muchas de las enfermedades que usted se va a sorprender. ¿Por qué no me trataron de esta forma? ¿Por qué no me dieron esto? ¿Por qué no me hicieron esto? Hemos gastado montones de dinero tratando este problema y no se ha podido resolver. Y en la oficina nosotros resolvemos ese problema tan solo bregando con la parte ganglionar. Pero si seguimos más adelante, mire qué interesante, vemos que este grupo de ganglios, este grupo de circuitos, se une aquí para llegar a este ganglio que está aquí, este circuito, del cual vamos a hablar en nuestra próxima sección.